Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en la inmersión del día de hoy. Ya con esta completamos 19 inmersiones desde el año pasado, 15 y 4 que estamos haciendo este año. Queremos recordar que es posible acceder a las grabaciones de las inmersiones que se han realizado en la página de YouTube de Ascun. Y bueno, agradecerles a quienes nos siguen acompañando en estos procesos que han sido pues tremendamente favorables para conocernos más, para compartir y para aprender de manera conjunta sobre las experiencias y las prácticas que venimos teniendo con los sistemas internos de aseguramiento de la calidad de nuestras instituciones. Hoy entonces tenemos el gusto de contar con la participación de la Universidad del Tolima. Nos van a comentar sobre sus lineamientos curriculares para programas académicos y para ello pues le agradecemos mucho a Robinson Ruiz Lozano, actual coordinador del Comité Central de Currículo de la Universidad del Tolima, quien nos va a compartir de manera generosa su experiencia. Pues tenemos la dinámica habitual, escuchamos a Robinson, podrían hacer quienes quisieran algunas preguntas en el chat. Cuando se termine la presentación vamos a iniciar leyendo las preguntas que están en el chat y si es posible podemos abrir algunos micrófonos si el tiempo nos lo permite para pues observaciones, preguntas u otros comentarios adicionales. Pues de nuevo reiterar estos eventos están siendo grabados y están siendo ampliamente divulgados, entonces si alguna persona interviene en algún momento y quiere que ese momento sea editado, que sea cortado en la versión que va a ser ampliamente divulgada, por supuesto lo podemos hacer, nos escribe un correo o aquí mismo por el chat y realizamos la edición respectiva. Bueno, no te quito más tiempo, Robinson, mil gracias y pues la pantalla y el auditorio es todo tuyo. Bien, Elizabeth, muchas gracias a ti. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos bien. Muy buenos días para todas y para todos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy afectuoso por parte de la Universidad del Tolima. Como decía Elizabeth, mi nombre es Robinson Ruiz Lozano. Actualmente soy el coordinador del Comité Central del Currículo. Soy docente de la Facultad de Ciencias de la Educación. Mi formación, yo soy psicólogo y licenciado en Pedagogía. Tengo una maestría en Educación con la Universidad del Valle y el doctorado en Ciencias de la Educación con la Universidad del Tolima, en la cual actualmente soy docente adscrito, como les decía, a la Facultad de Educación, y tenemos en la Universidad del Tolima un elemento clave que es el Comité Central de Currículo. El Comité Central de Currículo es el ente encargado de dar los lineamientos generales del currículo, de los elementos curriculares, en este caso, que les voy a plantear lo que se ha trabajado, las transformaciones que se han hecho a la luz del decreto 1330. Ese es un aspecto, pues, clave. Identificar desde la Universidad del Tolima que tenemos 10 unidades académicas, que son las facultades. Son 10 unidades académicas, dentro de ellas el IDEA, que es el Instituto de Educación a Distancia. Entonces me va a permitir compartirles, esta es una pequeña introducción con relación a la universidad. Me voy a permitir compartirles pantalla. Denme un minutico. Listo. Por favor, me confirman si vemos la pantalla. La vemos bien, Robinson, muchas gracias. Elizabeth, ¿y está pasando? Porque también es importante preguntar. Sí, a veces sucede. Sí, e inició con la palabra propósitos. Listo, perfecto. Entonces, como les decía, les voy a compartir la experiencia que hemos tenido pues desde el decreto 1330, todo lo relacionado con esto de los lineamientos curriculares al interior de la Universidad del Tolima. Actualmente tenemos un acuerdo en la universidad que es el acuerdo 042 del 2014 y tenemos también el proyecto educativo institucional que es del 2015. Lo que estamos haciendo en este proceso es, uno, la actualización de los lineamientos
Uno, a la luz del 1330, pero también identificando la importancia de los resultados de aprendizaje. Y dos, estamos haciendo una actualización y resignificación del proyecto educativo institucional de la institución. Esa actualización del proyecto educativo institucional se está haciendo primero a través de unos grupos focales. Estamos realizando unos grupos focales para realizar un diagnóstico de cuál es la percepción que tienen los estamentos universitarios. En este caso hablamos de docentes, administrativos, estudiantes y egresados. Estamos aplicando 35 grupos focales para mirar la percepción que ellos tienen con relación al PI, pero también cuál es la proyección que vamos a tener sobre el proyecto educativo institucional. Esto a la luz de lo que nos da, los lineamientos que nos da la UNESCO de la educación al 2050. Entonces, este es un trabajo que venimos realizando desde la resignificación del PI. Y el otro, que es el que les voy a compartir, es uno, la actualización de los microcurrículos, que se está haciendo en todas las 10 unidades académicas. Esta actualización de los microcurrículos está encaminada, uno, a responder al decreto 1330, pero también a la resolución 2795 y a esas necesidades del contexto. La Universidad del Tolima tiene su sede principal es aquí en la ciudad de Ibagué, pero trabaja con 10 desde la IDEA, con 10 centros tutoriales en Colombia. Estamos en Putumayo, estamos en Antioquia, estamos en Barranquilla, estamos en Pereira, en Bogotá tenemos 3 sedes. Entonces, desde ahí también queremos poder fortalecer estos procesos. ¿Cuáles son los propósitos entonces? No solamente de esta actividad, sino de todo lo que estamos realizando, es esto de socializar los nuevos lineamientos curriculares de los programas académicos de la Universidad del Tolima. El otro propósito es generar la importancia de los procesos de organización curricular al interior de los programas y también actualizar los microcurrículos a la luz de los nuevos lineamientos del MEN, incluidos, obviamente, los resultados de aprendizaje. Este aspecto de los resultados de aprendizaje es un elemento que llevamos ya año y medio trabajando, capacitándonos. Recibimos una capacitación por parte del Ministerio de Educación. Desde esta capacitación también se han dado unas capacitaciones internas por parte de la universidad, en la cual hemos trabajado con las 10 dependencias, capacitándolos sobre el resultado de aprendizaje. Y tenemos en la página de la universidad un curso, que es un curso autónomo sobre resultados de aprendizaje, en el cual los docentes también pueden acceder. Aquí entonces, desde esos nuevos lineamientos de la universidad, yo les decía, estamos con el 042, que es el que actualmente tenemos, pero estamos actualizándolo y vemos esa definición de currículo que nos plantea la Ley General de Educación, en este caso de 1994. Pero, ¿qué estamos haciendo en los lineamientos? No me voy a detener aquí a leerles lo que nos dice la Ley General de Educación, sino qué estamos haciendo en los lineamientos, una definición en torno a cuál es la definición de currículo para nosotros como Universidad del Tolima, ¿sí? Entonces decimos que es una construcción dialógica, cultural, dinámica, participativa, democrática, crítica y política, abierta a las circunstancias y a los campos de formación. Lo que queremos con esta definición de currículo es que sea participativa, o sea, que haya una construcción dialógica por parte de todos los actores educativos, que el currículo surja de una reflexión colectiva y que haya una interacción entre todos los procesos. La función entonces consiste en determinar esas capacidades humanas. Lo que queremos desde el currículo también es la formación integral. Recordemos la importancia que se tiene de una formación no solamente desde el saber, desde el hacer, sino esa formación desde el ser y desde los procesos de convivencia. Entonces, estamos apuntándole también a este aspecto e identificando esas necesidades, intereses y situaciones del contexto con una visión crítica y emancipadora de la realidad. Entonces, este elemento del currículo para la Universidad del Tolima tiene que ver también con la pedagogía crítica, o sea, con la importancia de generar un pensamiento crítico en nuestros estudiantes. De ahí, por eso, en estos lineamientos estamos planteando esta definición.
El currículo, también lo planteamos, se construye, pero también se construye en forma colectiva, es dinámico y es flexible, pero el currículo lo tenemos en cuenta de que deben haber unos elementos que son transversales, y estos elementos transversales que permean toda la estructura curricular son la investigación y la práctica. En este caso, la práctica pedagógica, no la práctica, llámese práctica pedagógica, no a la práctica solamente que se hace en la Facultad de Educación, porque allí hablaríamos de la práctica docente, sino la práctica pedagógica que se realiza en todas las facultades. Entonces, ese término de estructura curricular implica que no haya unas concepciones formales o unas formas rígidas para organizar el proceso, sino que el currículo sea dinámico, sea flexible y atienda a esa importancia de los resultados de aprendizaje. Ese es un elemento pues clave allí. Desde ahí entonces planteamos qué es la estructura curricular, diferenciar en nuestros docentes, porque todos nuestros docentes, no solamente los de la Facultad de Educación, sino todos, sean arquitectos, sean médicos, formados los sociólogos, deben de tener un saber, que es el saber pedagógico. O sea, nos enfocamos también mucho desde la Vicerrectoría de Docencia, que es en la cual estoy trabajando actualmente. Desde la Vicerrectoría de Docencia planteamos la importancia de que nuestros docentes universitarios tengan un saber pedagógico. ¿Y qué es el saber pedagógico? A la luz de autores como Eloísa Vasco, por ejemplo, nos dice el saber pedagógico es el saber fundante de la educación. O sea, todos los docentes debemos saber sobre elementos pedagógicos. Entonces, desde ahí tenemos la estructura curricular, que es esa columna vertebral de los procesos formativos, mirar cuáles son los fundamentos en cada uno de los PEP, proyectos educativos de programa, deben aparecer esos fundamentos del currículo. Y esos fundamentos de currículo lo tenemos planteado desde unos fundamentos epistemológicos, psicológicos, pedagógicos, pero también axiológicos. O sea, nos interesa formar sociólogos, arquitectos, licenciados, pero nos interesa formar personas. Ese es un aspecto clave. Y desde ahí tenemos en cuenta, por ejemplo, lo que nos plantea Paulo Freire con relación a humanizar la humanidad. O sea, la importancia de humanizar la humanidad es clave y generar currículos inclusivos. Ese es otro elemento que le estamos apuntando a esta formación, a estos fundamentos desde la formación de la Universidad del Tolima. Y esa organización que se debe tener de la malla curricular, y esa malla curricular se está expresando ¿cómo? La estamos expresando en núcleos, en componentes, en áreas y en espacios académicos, ¿sí? Entonces tenemos en cada una de las mallas curriculares unos bloques relacionados con esos núcleos de formación, con los componentes de formación, con esas áreas. Y ahora, más adelante, les voy a mostrar cómo estamos definiendo los resultados de aprendizaje para los programas, uno desde las áreas. Y esos resultados por áreas me van a encaminar a esos resultados por cada una de las asignaturas. Aquí entonces, para la construcción de los microcurrículos tenemos en cuenta los créditos académicos, las competencias y los resultados de aprendizaje. No me voy a detener tanto en créditos y en competencias, sino vamos a ampliar más resultados de aprendizaje. Pero sí tenemos en cuenta desde los créditos académicos el marco legal. El marco legal de los créditos académicos está sustentado, uno desde el decreto 0808 del 2002, que fue cuando se inició a hablar de créditos académicos aquí en Colombia, y otro desde el decreto 1330 del 2019. En la sección 4, este decreto 1330 me dice que el crédito académico es esa unidad de medida de trabajo académico del estudiante, que indica el esfuerzo a realizar para alcanzar esos resultados de aprendizaje. Entonces, el crédito académico está visto no solamente como esas horas de docencia directa que se trabajan, sino esas horas de trabajo independiente. El crédito académico lo vemos como un trabajo no solamente del docente, sino un trabajo del estudiante.
un trabajo del estudiante donde el estudiante va a mirar, obviamente con la guía, con la orientación del docente, cómo poder desarrollar sus actividades académicas. Entonces, nos dice el decreto 1330 que las instituciones deberán determinar la proporción en relación a esos créditos académicos, dependiendo de la naturaleza del curso. Entonces, también está especificado en cada una de los espacios académicos si el curso es práctico, si es teórico o es teórico práctico. De allí, entonces, los comités curriculares hacen una discusión y miran cuál, de acuerdo a la naturaleza del curso, cuál es el número de créditos académicos. Porque varía, lo sabemos por programas, se varía ese número de créditos académicos. Entonces, esas actividades académicas se expresan ¿en qué? En créditos académicos. Desde ahí, entonces, los créditos académicos van a dar cuenta de la evolución académica del estudiante, van a dar cuenta del desarrollo de las competencias, pero también van a dar cuenta de esos resultados de aprendizaje, donde el estudiante va a adquirir ese conocimiento con o sin acompañamiento del docente. Ese es otro elemento clave, la importancia de ese aprendizaje autónomo que va a tener el estudiante. Entonces el estudiante puede cumplir esos requerimientos académicos seleccionando ¿qué? Una gran variedad de ofertas existentes. Y esa variedad de ofertas, ¿quién se las va a dar? Se las va a dar el docente. El docente le va a orientar cómo puede acceder y cómo se pueden generar esos procesos, por ejemplo, a través de las mediaciones pedagógicas, a través del trabajo cooperativo, de los trabajos en grupo, a través del aprendizaje autónomo, a través de las consultas, ¿sí? Entonces ahí vemos esa gran variedad que se puede dar y eso se va a ver reflejado o va a aparecer en el formato de microcurrículo. Los créditos académicos, entonces, como les decía ahora, hay una distribución de los créditos académicos dependiendo de qué, de la naturaleza del curso. Entonces, el comité curricular es el encargado de realizar ese cálculo de cada uno de los créditos académicos. Los propósitos de los créditos académicos los tenemos desde tres aspectos. Uno, propósitos desde el estudiante, propósitos desde el docente y propósitos desde la universidad como tal. Desde el estudiante, ¿qué se quiere con los créditos académicos? Un aspecto, fomentar la autonomía del estudiante. Si lo vemos aquí en la imagen, identificamos la importancia de una delegación progresiva de responsabilidades. O sea, lo que queremos es que el estudiante vaya avanzando en el proceso, pero también que ese avance en el proceso vaya a generar un aprendizaje autónomo, ¿sí? Va a haber un acompañamiento por parte del docente, pero ya después el estudiante va a poder solo generar ese proceso. Entonces, ahí hablamos de una delegación progresiva de responsabilidades. Otro es el fomento de la producción y el acceso a diferentes tipos de experiencias de aprendizaje. Si vemos aquí en la presentación, AZ es aprendizaje. Entonces, ese fomento de la producción, el acceso a diferentes tipos de experiencias, que era lo que les planteaba ahora, pero también esa responsabilidad, esa delegación progresiva de responsabilidad, esa responsabilidad y esa autonomía que va a adquirir el estudiante. ¿Cuál es el propósito del crédito académico desde los docentes? La responsabilidad que nosotros como docentes tenemos para el fortalecimiento de unas estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, el docente desde ese saber pedagógico debe de plantear, tener en cuenta las habilidades pedagógicas que debemos de tener los docentes. Habilidades como cuáles, como planeación, ejecución, evaluación y retroalimentación. Entonces, desde ahí, esas habilidades pedagógicas van a generar la importancia, por ejemplo, cómo preparar la clase. Cómo poder preparar, pero no solamente quedarnos en ese preparar la clase, sino cómo poder orientar la clase. Cómo poder orientar los cursos desde unas estrategias de enseñanza. Estrategias de enseñanza como los organizadores gráficos, estrategias de enseñanza como todos los elementos que se dan desde la parte didáctica. Entonces ahí es clave que el docente conozca sobre las estrategias de enseñanza, pero también que el docente diga cuáles son las estrategias de aprendizaje que va a tener el estudiante para poder alcanzar esos resultados de aprendizaje.
¿Cuáles son los propósitos desde la institución? Desde la institución es ese estímulo para que la universidad promueva unas ofertas académicas que sean pertinentes, útiles y la producción de nuevas prácticas. Por ejemplo, un plus que tenemos desde la Universidad del Tolima son esas salidas de campo. Las salidas de campo que realizan nuestros estudiantes en todas las carreras son claves para poder alcanzar el acceso a la formación de diferentes escenarios institucionales y geográficos, que no sea solamente desde aquí, desde el departamento del Tolima, sino mirar qué está pasando en otros contextos. Y otro, las prácticas de intercambio, las transferencias, las homologaciones, para que el estudiante pueda hacer esos procesos de intercambio, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, pero también que el estudiante pueda realizar unas transferencias y unas homologaciones que sean adecuadas. Ahí entonces es este elemento desde los créditos académicos. Otro es desde las competencias. Y desde las competencias, que lo venimos trabajando hace muchos años, pues como docentes lo sabemos, tenemos muchos autores de los cuales nos hemos centrado. Uno de ellos es Sergio Tobón, colombiano, que nos plantea la importancia de ese saber hacer en contexto con responsabilidad. Entonces, desde la competencia también en el formato de microcurrículo nos aparecen las competencias y al otro lado nos aparecen los resultados de aprendizaje. ¿Por qué? Porque debe haber una articulación. Lo que esperamos es que haya una articulación entre esas competencias y esos resultados de aprendizaje. Y desde los resultados de aprendizaje, entonces hacemos una reflexión en torno a, primero, qué es el aprendizaje, para poder hablar de resultados de aprendizaje. Y desde ahí, entonces, miramos el aprendizaje desde la psicología, pero también el aprendizaje desde la parte educativa. Desde la psicología del aprendizaje es un proceso por medio del cual hay un cambio de comportamiento en el ser humano. Entonces ahí hablamos de la importancia que se tiene el aprendizaje como un proceso cognitivo. Hablamos de procesos cognitivos como la inteligencia, la memoria, la motivación, la emoción, el pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje. El aprendizaje es una habilidad mental. El aprendizaje como habilidad mental, entonces va a responder a que el estudiante genere unos procesos y que el estudiante demuestre. Desde la educación, el aprendizaje es un resultado, ¿sí? Entonces, aquí identificamos la importancia de esos resultados de aprendizaje. Estamos manejando diferentes autores desde resultados de aprendizaje, pero también estamos construyendo un documento que va a ser, obviamente, para poderlo trabajar con todos los docentes, pero también va a ser conocido a la luz pública, un documento sobre resultados de aprendizaje y cómo evaluar los resultados de aprendizaje. Entonces tenemos aquí diferentes autores, estos son algunos de los que hemos trabajado y las definiciones que nos dan los autores con relación a esos resultados de aprendizaje. Nos dicen declaraciones de lo que se espera que un estudiante conozca, comprenda, declaraciones de lo que se espera que un estudiante sea capaz de hacer, conocimientos, habilidades de un estudiante. ¿Qué se tiene en cuenta o qué elementos son claves desde estos resultados de aprendizaje? La comprensión, ¿sí? Cuando miramos los resultados de aprendizaje, cuando estábamos en esa discusión desde el Comité Central de Currículo, hablábamos, los resultados de aprendizaje están respondiendo ¿a qué? A la enseñanza para la comprensión, a la importancia de que el estudiante pueda comprender, no se quede solamente en el aprender, sino poder comprender. Es decir, poder interiorizar la información, pero poderla llevar a la práctica. Desde ahí, desde los resultados de aprendizaje, es clave este aspecto. Lo que se oye, se olvida. Lo que veo, lo recuerdo. Lo que hago, lo aprendo. Pero lo que interiorizo y pongo en práctica, lo comprendo. Entonces, ahí los resultados de aprendizaje, la importancia de la comprensión es clave para generar estos resultados. De ahí, desde diferentes autores, entonces, la Universidad del Tolima toma una posición desde los resultados de aprendizaje y decimos, son declaraciones explícitas y verificables, que a partir del enfoque de competencias se espera que los estudiantes sepan, comprendan y sean capaces de hacer y ser al finalizar un periodo de aprendizaje.
Entonces, los resultados de aprendizaje es lo que podemos observar. O sea, lo que se puede observar, el estudiante me va a demostrar que ha adquirido esa competencia, pero también me va a demostrar que ha adquirido ese conocimiento. No solamente desde el saber, sino desde el hacer. Entonces, ahí tenemos en cuenta la importancia de esos resultados de aprendizaje y que sea un proceso que se da a lo largo de la vida. Tenemos planteado entonces unos resultados de aprendizaje, los estamos haciendo por programa, pero también estamos haciendo unos resultados de aprendizaje por asignatura. Entonces, desde los resultados de aprendizaje por programa, se están dando unas orientaciones a los docentes, desde las capacitaciones que ya se realizaron, para mirar qué se espera que logre el estudiante al término de ese proceso de formación, pero que le sirva para toda la vida. Y también una reflexión en torno a esos resultados de aprendizaje por asignatura. Los que son por programa los hacemos desde las áreas y los de asignatura obviamente desde cada uno de los espacios académicos. Desde ahí entonces tenemos en cuenta cómo redactar los resultados de aprendizaje a la luz de diferentes autores. En este caso miramos 3 planos: el plano cognitivo, el plano subjetivo y el plano psicomotor. Desde el plano cognitivo, entonces miramos cómo la importancia de redactar estos resultados de aprendizaje desde que el estudiante pueda conocer, o sea, el desarrollo del conocimiento. Ese plano cognitivo lo relacionamos ¿con qué? Con los procesos de pensamiento, de conocimiento, de comprensión, pero también miramos ese plano subjetivo, que es lo que queremos, lo que les decía ahora, la importancia de formarlos como personas, la importancia de humanizar la humanidad, la importancia de la disposición que deben tener los estudiantes, la importancia del respeto, del poder valorar. Y desde el plano psicomotor, entonces ya hablamos aquí del hacer, hablamos de esa destreza física, de cómo el estudiante se apropió del conocimiento, pero nada hacemos con apropiarnos del conocimiento, sino poderlo llevar a la práctica. Entonces tenemos en cuenta estos 3 planos para redactar los resultados de aprendizaje. Y miramos diferentes textos con relación a unos verbos que me permiten, igual esto, no me voy a detener acá, pero sí es mostrarles que los verbos ya están especificados desde diferentes autores. Por ejemplo, estos corresponden al plano cognitivo, desde la comprensión, desde la aplicación, desde la síntesis, desde el análisis. Entonces miramos esos verbos y cómo esos verbos me van a ayudar a generar el resultado de aprendizaje. También desde 4 elementos claves, que ya voy para allá. Aquí entonces, unos verbos para evaluar ese plano subjetivo y unos verbos para evaluar el plano psicomotor de esos resultados. Aquí están los 4 aspectos. Ese aspecto de hablar de los resultados de aprendizaje, entonces se definen a través de ¿qué? De unas declaraciones o frases que contienen el verbo, el objeto, el contexto y la finalidad. ¿Sí me escuchan, por favor? Estamos siguiendo, Robinson. Muchas gracias. Bien, porque es importante preguntar. Bien. Claro que sí. Entonces, estos resultados de aprendizaje, como les digo, tenemos en cuenta 4 aspectos. Tenemos en cuenta que en los resultados de aprendizaje aparezca un verbo, aparezca el objeto sobre el que el estudiante debe actuar, aparezca el contexto, pero también la finalidad. Si nosotros como docentes tenemos en cuenta estos 4 aspectos, allí va a ser más fácil poder redactar los resultados de aprendizaje. Aquí hay un ejemplo desde uno de los programas del cual hemos trabajado. Es un ejemplo del programa de historia. El programa de historia tiene unas áreas de formación. Aquí aparecen como el área de formación social y humanística, el área de formación e investigación, más abajo el área de formación profesional, el área de profundización. Entonces, ¿qué hacemos? Para la redacción de los resultados de aprendizaje, miramos las áreas de formación del programa y a cada área de formación le planteamos unos resultados de aprendizaje. Esos resultados de aprendizaje, entonces vamos a mirar qué materias o asignaturas corresponden a esa área de formación. Entonces, estos que tenemos generales me van a dar luz
para realizar los resultados de aprendizaje por cada una de las asignaturas. Otro ejercicio que estamos haciendo con los profesores es este pequeño ejemplo con relación. Miremos si el primero está respondiendo a esos 4 elementos. Si está respondiendo al objeto, al verbo, al objeto, al contexto y a la finalidad. ¿Y a qué plano corresponde? ¿Sí? Igual aquí no voy a hacer el ejercicio, pero sí les voy a mostrar, es uno de los ejercicios que se realizan cuando estamos realizando la capacitación con los docentes. Mirar, por ejemplo, este segundo, enumera las energías renovables en el medio forestal y natural. Este resultado de aprendizaje no está bien redactado. ¿Por qué? Porque le falta la finalidad, ¿sí? Entonces, también le hacemos caer en cuenta al docente, en este caso, la importancia de poder redactar bien los resultados de aprendizaje desde los 4 elementos. Pero también es mirar a qué plano corresponde. Así vamos con cada uno de este ejercicio que se hace, mirar a qué plano corresponde, pero también si el resultado de aprendizaje está respondiendo a esos 4 aspectos. Se dan unas sugerencias con relación a esta redacción de los resultados de aprendizaje. Por ejemplo, decirle al estudiante que el estudiante al terminar con éxito la asignatura va a ser capaz de. Esa es una motivación para el estudiante. Tener en cuenta lo que les decía ahorita, el verbo, el objeto, el contexto, la finalidad, pero también incluir únicamente los resultados de aprendizaje que el estudiante vaya a ser capaz de alcanzar. Es decir, unos resultados de aprendizaje que estén aterrizados a la realidad. No es colocar unos resultados de aprendizaje porque se vean bonitos, porque sean llamativos. No, es colocar unos resultados de aprendizaje que realmente el estudiante va a demostrar. Que sean comprensibles tanto para el estudiante como para el docente. Considerar también cómo se pueden medir y cómo se pueden evaluar esos resultados de aprendizaje. Evitar que sean numerosos, ¿sí? También es mirar, por ejemplo, 3 resultados de aprendizaje por cada asignatura y dar a conocer los resultados de aprendizaje del programa y de la asignatura. Un aspecto que estamos trabajando es en la inducción con los estudiantes. El director de programa, o a veces me invitan a mí a hacerlo, el director de programa a los estudiantes de primer semestre les trabaja qué es una competencia, qué es un resultado de aprendizaje, cuál es el perfil de egreso, en este caso de cada uno de los programas. ¿Por qué? Porque ahí ya vamos a proyectar al estudiante a lo que se espera, en qué se va a formar él desde esta educación superior. Y también unas orientaciones que se dan para evaluar esos resultados de aprendizaje. Por ejemplo, desde la práctica pedagógica, en todas las facultades, exámenes escritos, exámenes tipos test, trabajos, ensayos. Es decir, lo que se quiere con la evaluación de los resultados de aprendizaje es que no miremos la evaluación solo como una unidad de medida, sino también que se mire la evaluación y que no se mire solamente desde el parcial, sino que se mire la evaluación como diferentes actividades que podemos hacer y que el estudiante me va a poder demostrar que adquirió ese conocimiento, que interiorizó ese conocimiento. Entonces ahí hablamos de esos trabajos, los ensayos, la resolución de problemas, los portafolios, las preguntas, esa observación directa, el desempeño, el trabajo de campo es clave, los talleres que se hacen en clase, pero también los talleres que dejamos para ese aprendizaje colaborativo, la elaboración de pósters, las encuestas, entrevistas, grupos de discusión. Aquí son algunas de las orientaciones para evaluar. El docente puede mirar otras. Entonces son unas evaluaciones. Todo esto en donde aparece. Nosotros tenemos 2 formatos que hemos construido. Uno es la guía, uno es el microcurrículo como tal. El microcurrículo donde están competencias, resultados de aprendizaje y todos los otros aspectos. Pero otro es la guía de construcción microcurricular. Esa guía de construcción microcurricular es el paso a paso que se tiene para que el estudiante conozca esos resultados
de aprendizaje, pero el docente, perdón, para que el docente los conozca, pero también para que el docente sepa cómo elaborar esa guía. En la guía de microcurrículo, nosotros le tenemos este ejemplo. Por ejemplo, con el fin de evidenciar los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes para que el aprendizaje sea significativo y comprensivo, se tendrá en cuenta una evaluación continua, formativa y secuencial. Cuando yo le digo al estudiante que la evaluación va a ser continua, formativa y secuencial, le estoy explicando también que la evaluación no va a ser a través solo de parciales. Entonces, tenemos algunos ejemplos de criterios con relación a esa evaluación, como esa participación activa y asertiva, como los informes, como las exposiciones, esas discusiones con capacidad analítica, crítica y reflexiva, el trabajo de campo, las evaluaciones escritas y la importancia de la retroalimentación por parte del docente desde cada uno de los criterios propuestos. Esos criterios de evaluación se plantean, se socializan con el estudiante y tenemos también otro formato que es el acuerdo pedagógico. Entonces, todo esto va a quedar consolidado. Tenemos el microcurrículo, la guía de construcción de microcurrículo y el acuerdo pedagógico. Esto va a quedar consolidado en el acuerdo pedagógico, que como su nombre lo dice, es un acuerdo que tenemos entre estudiantes y docentes, teniendo en cuenta también ese estatuto estudiantil. Todo esto, profes, entonces, lo que queremos y lo que se quiere, uno, lo que nos dice Pablo Freire, es que la educación no cambia al mundo, sino que cambia a las personas que lo van a transformar. Ese es un papel que se da, pero también la Universidad del Tolima es una universidad multicultural. La Universidad del Tolima tiene en cuenta que el estudiante está inmerso en la sociedad, pero que el estudiante se está educando ¿para qué? Para poderla transformar. Entonces, tenemos en cuenta, uno, los lineamientos curriculares, dados, en este caso, desde el Ministerio de Educación, pero también esos lineamientos que nosotros a nivel interno estamos construyendo y que estamos actualizando. Dos, mirar esos desde los programas, los microcurrículos que se están ofertando, cómo los estamos actualizando, pero mirar que los resultados de aprendizaje son un elemento transversal en la formación de nuestros estudiantes. Bien, muchas gracias. Ahorita sí, si hay comentarios, si hay preguntas, con mucho gusto. Bueno, no, a ti muchísimas gracias, Robinson, muy completa, muy clara la exposición y bueno, y felicitaciones por ese trabajo que vienen adelantando en la Universidad del Tolima y esa claridad con la que ya están abordando muchos de los aspectos que son a los que invitó el cambio del marco normativo. Bueno, no tenemos aún preguntas en el chat, entonces mientras quienes nos acompañan se animan a hacer preguntas o si quieren levantar la mano para que puedan hacer algún aporte, te quería preguntar, pues hacer una inquietud que ha sido reiterativa en estos encuentros y es que bueno, ya hay una decisión institucional, hay unos procesos de formación, pero en términos ya de la experiencia vivida en este proceso, ¿cuál podrías decir que han sido como desafíos con los que se ha visto la universidad para hacer la implementación de estos cambios? ¿Cuáles se mantienen? ¿Qué aprendizajes o cuáles son los principales aprendizajes que han vivido? Y de pronto, ¿cuáles son aquellas prácticas que consideran, bien sea que han funcionado y podrían ser recomendadas a otras instituciones que sabemos que todas estamos avanzando en este camino, o incluso si haya habido algunos elementos que se han dado cuenta, mire, les recomendamos no hacer, ¿no? Nos dimos cuenta que eso no es recomendable porque pues estábamos hablando en un evento que lo importante de las prácticas no es que sean buenas ni malas, sino que dejen aprendizajes, ¿no? Y que permitan tomar decisiones de mantener o de cambiar. Entonces, ¿cómo les ha ido ya en el día a día esta transformación con estos cambios? Sí, muchas gracias. Entonces, desde aquí es, pues, los desafíos todos, o sea, todos porque es uno, podernos actualizar, que ese es un papel que tenemos los docentes, no solamente ahorita desde el decreto 1330, sino desde siempre, vemos la importancia de podernos actualizar, pero es generar en el docente también esa conciencia
de que se actualice con relación a lo que nos está planteando el ministerio, pero también a esas necesidades del contexto. Ese es uno de los desafíos, la importancia de generar conciencia en el docente para que se den estos cambios. La importancia de mirar, por ejemplo, la educación inclusiva. O sea, que no estamos trabajando solamente con personas convencionales, sino mirar que a nuestras instituciones siempre se ha dado, hay unas poblaciones que son las poblaciones vulnerables, en las cuales se les debe dar ese reconocimiento de derechos. Entonces, ese es un elemento que tenemos no solamente de la Universidad de Tolima, yo creo que con todas las universidades, y es clave, o sea, identificar la importancia de la inclusión. Ese es otro aspecto. ¿Qué nos ha ayudado? ¿Qué ha sido fuerte? Que yo les decía ahorita que es como un plus que tenemos desde la universidad, las salidas de campo. Por ejemplo, desde la licenciatura, una licenciatura que es la licenciatura en Ciencias Naturales, nuestros estudiantes van hasta el Huila, van a la represa allí en el Huila, pero también van a Medellín, van al Parque Explora, a identificar esas otras actividades que se realizan, a poder confrontar, hacer un confrontamiento, pero también a poder retroalimentar, ¿sí?, esas experiencias. Entonces, esas salidas de campo son elementos claves, donde el estudiante contrasta y compara no solamente la teoría, sino también la práctica, identifican, o sea, poder abrir esas expectativas. Otro elemento es una investigación que hicimos, por ejemplo, desde la Facultad de Educación con la Universidad del Tolima y la Universidad de Ibagué, con la Gobernación del Tolima, y fue un proyecto sobre apropiación social del conocimiento científico. Esta investigación, lo que se quiso fue trabajar, terminamos hace poco, hace un mes la terminamos, fue trabajar con 11 municipios del Tolima para que los estudiantes se apropiaran de ese conocimiento y está respondiendo también a esos resultados de aprendizaje. O sea, cómo se apropian del conocimiento, pero también ellos cómo pueden interactuar con el contexto. Entonces aquí un reto es no solamente trabajar con estudiantes, es trabajar con los docentes y con las familias. Ese también es un aspecto clave, o sea, ver la importancia de la corresponsabilidad. Dentro de ese proyecto tuvimos, por ejemplo, con 16 niños, estuvimos con 16 niños, los llevamos a Medellín, a lo del Parque Explora, a lo del Planetario, pero también los llevamos a México, que fue una experiencia de que ellos pudieran conocer otros contextos, de que ellos pudieran abrirse, proyectarse al mundo y también pudieran mirar ese acercamiento que se tiene con la ciencia, la tecnología y la innovación. Es decir, que se mire la investigación, que es lo que trabajamos desde la educación superior, que la investigación no es solamente educación superior, o sea, la investigación la podemos fortalecer desde la básica primaria. Entonces, allí estos aspectos, pues como yo soy de la Facultad de Educación, me refiero a esta experiencia. Pero entonces es poder abrir esos escenarios, ese pensamiento en el estudiante para poder generar estos procesos. Bueno, importantes aprendizajes y mira lo interesante que nos planteas siempre que hemos estado buscando rutas para comunicar las tres funciones misionales de la institución. Fíjate que lo que planteas es bien interesante, cómo la nueva política de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación puede estar y digamos que la institución puede hacer allí una articulación con los resultados de aprendizaje y allí estamos vinculando a nuestras tres funciones misionales porque tiene que ver con formación, tiene que ver con investigación y tiene que ver con relación con nuestros contextos. Entonces eso está bien interesante lo que nos planteas. Ya hay una pregunta de Sonia. Ella plantea, ¿qué han planteado con los estudiantes que no alcanzan los resultados de aprendizaje establecidos? ¿Cómo plantean el seguimiento en grupos grandes de números de estudiantes? ¿Qué nos puedes decir sobre este aspecto? Espere que había cerrado el micrófono. Sí, aquí tenemos en cuenta, por ejemplo, pues yo trabajo en la universidad, algo que también, ¿sí me escuchan? No, te quedaste bloqueado por un rato, pero ahora sí te volvimos a Sí, escuchar. sí, sino que te vi como Como borroso. parada la imagen, entonces, bien.
Yo Ahora sí. trabajo también en la universidad algo que es la educación inclusiva. Creo que han escuchado que me refiero muchas veces a lo de la inclusión. En la inclusión les enseñamos, por ejemplo, a los estudiantes para la primaria y la secundaria la importancia de los ajustes razonables, que es el PIAR, Plan Individual de Ajustes Razonables. Hay que mirar que esos ajustes razonables también se puede aplicar en la educación superior. Y cómo vemos algunos estudiantes que no alcanzan esas competencias, ¿sí? No demuestran esos resultados de aprendizaje. Entonces, cómo mirar también que estos estudiantes lo puedan lograr con las asesorías, ¿sí? Tenemos un proceso de asesorías, un proceso de acompañamiento en el cual está en nuestra jornada laboral. Nuestra jornada laboral está en unas horas de docencia directa, pero también tenemos unas horas dedicadas a unas asesorías y acompañamiento que es para poder reforzar con aquellos estudiantes que vemos que de pronto no han alcanzado estos procesos. Entonces, sí, es mirar cuáles son esos ajustes razonables que realizamos. O sea, ajustes razonables, por ejemplo, desde la parte didáctica. Yo les decía ahora la importancia que debemos de tener los docentes desde ese saber pedagógico, ¿sí? Sea arquitecto, sea sociólogo, sea psicólogo, debe tener una formación pedagógica. Entonces, es clave allí. Y esa formación pedagógica, obviamente, está articulado con lo didáctico. Muchísimas gracias, Robinson. Otra conversación que tuvimos en otro escenario similar tuvo que ver con la certificación de resultados de aprendizaje o de aprendizajes parciales, pues que aparece en la norma y que pues sabemos que es una tendencia internacional y que va a llegar tarde o temprano a las universidades colombianas. Incluso ya algunas han venido asumiendo la estrategia para certificar, digamos, algunos de los resultados de aprendizaje. ¿Han ustedes abordado este aspecto? ¿Tienen ya alguna estrategia sobre el tema? Todavía no, o sea, todavía no hemos hablado de esto de la certificación. Lo que estamos haciendo primero es una capacitación en torno a, uno, al decreto 1330, pero también a todos esos lineamientos que nos dan, como les decía ahora, de mirar desde diferentes autores los resultados de aprendizaje para ya después poder generar estos procesos. Excelente. Otro aspecto que nos parece importante y que hemos venido analizando es cómo, digamos, así como tú lo planteas, el tema curricular es dinámico, ¿no? Es una entidad viva, no es un documento, ¿no? No es un planteamiento, sino que es esta No es entidad rígido, sino que es flexible. y es flexible. Así, esas mismas características hacen que un cambio en el currículo implique cambios sistémicos en las instituciones, ¿no? Entonces, no solamente se está afectando, digamos, políticas curriculares o prácticas, sino que se están afectando también otras áreas de la institución. Entonces, algunas instituciones, pues, está influyendo en sus sistemas de información, está influyendo en la contratación a docentes, está influyendo incluso en decisiones presupuestales, también en decisiones de gobernanza, en organizaciones, nuevas unidades académicas o cambios en las unidades. ¿Cuáles dirías tú que son como estos efectos sistémicos que se empiezan a ver en la Universidad del Tolima? ¿Qué otras unidades o qué otros aspectos han venido transformando a la par de este cambio curricular? Yo pienso que es un diálogo que hemos tenido, un diálogo común. Un aspecto clave es el diálogo común que hemos tenido con relación, uno, a estos resultados de aprendizaje, pero ese diálogo común con relación a poder actualizar los microcurrículos, a ver la evaluación no como de carácter evaluativo, como su nombre lo dice, como de carácter sancionatorio, sino mirar la evaluación como un proceso formativo. Ese ha sido un elemento clave. Nosotros tenemos aquí una docente que es experta pues, en todo esto de la evaluación, que es la doctora Luz Estela García. Ella nos ha trabajado diferentes talleres con relación a la importancia de esa evaluación. Por aquí veo una pregunta en el chat sobre si hemos, cada cuánto serían, no, perdón, cómo ando, ya han evaluado la aplicación de los estados de aprendizaje en algún programa, nos dicen. Entonces, desde ahí, como les digo, tenemos una experta en todo esto de la evaluación y la evaluación es mirarla como una evaluación que sea formativa y secuencial. Ese es otro planteamiento que tenemos con los docentes.
de mirar lo que les decía ahora, que la evaluación no sea solamente desde el parcial, o sea, de mirar que nosotros como docentes podemos tener otras estrategias para poder evaluar estos resultados de aprendizaje, que no sea solamente una evaluación que sea sancionatoria, porque la evaluación no debe tener ese aspecto, debe ser permanente, formativa y secuencial. Mil gracias, Robinson. Y también en línea de lo que plantea Delio Gómez, con la pregunta sobre si se han evaluado la aplicación. Algunas instituciones, en efecto, digamos que cumplieron ya todo el proceso de construcción de resultados de aprendizaje y ya sus docentes los han aplicado. Y entonces, por ejemplo, en el caso que tú nos planteas, que son asignaturas, al finalizar la asignatura se dieron cuenta que ubicaron un resultado de aprendizaje que no pudieron evaluar, o que era demasiado ambicioso, o que tal vez Delio también hace referencia a digamos, metaevaluación, ¿no? Entonces, además de que se hace la evaluación, como institución ustedes han visto, bueno, que digamos, de los resultados que se han planteado, que sí funciona, que no, se han hecho también modificaciones con base ya en resultados de la aplicación misma de estos resultados de aprendizaje. Sí, te lo voy a plantear, pues, o les voy a dar un ejemplo desde la Facultad de Educación, que es con la cual yo estoy directamente relacionado, y es, por ejemplo, con la práctica docente. O sea, en la práctica docente el estudiante me está demostrando que pudo interiorizar la información y que pudo aplicar. Yo les decía ahorita las habilidades pedagógicas que debe tener un docente, como es la planeación, la ejecución, la evaluación y la retroalimentación. El docente me ha demostrado o ha demostrado que realiza su plan de área, pero también me demuestra que realiza su plan de clase, ¿sí? Porque una cosa es el plan de área y otra es el plan de clase. El estudiante me demuestra que puede realizar su plan de clase en ese formato, que es un formato establecido, pero también en su práctica el estudiante me está demostrando que adquirió la competencia. Ahí entonces ha sido clave este elemento de lo que podemos observar en el estudiante. Estamos haciendo, y yo creo que todas las universidades lo hacen, pero estamos desde cada uno de los programas un proceso de esa evaluación que realizamos al programa para mirar cómo hemos avanzado en el proceso. Porque pues, para todos es de conocimiento que esto ha sido nuevo para nosotros, la implementación, porque igual todo lo veníamos haciendo. O sea, si lo vemos esto de los resultados de aprendizaje, el tema como tal es un tema que nos propone el ministerio, nos propone el decreto 1330, pero también es un tema que ya se viene trabajando desde antes. Pero entonces, en las evaluaciones que realizamos de los programas, hey, ¿cómo hemos avanzado? Miremos qué ha pasado. Y nos hemos dado cuenta también, hey, este resultado de aprendizaje que tenemos en esta área, lo podemos, por ejemplo, en esta área de formación profesional, lo podríamos tener también en el área de formación humanística. Entonces, ahí también estamos haciendo esos contrastes cuando estamos evaluando cómo nos ha ido con el proceso. Ok, perfecto, mil gracias. Ana María León nos pregunta, ¿tienen alguna recomendación para la medición o la observación después de la implementación de los planes de mejoramiento? Y tienen dispuesto más o menos cada cuánto se deberían dar los planes de mejoramiento desde la experiencia que tienes. Sí, nosotros hacemos desde la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, que es una oficina que nos apoya y en la cual yo también estoy ahorita trabajando. Desde ahí tenemos un equipo para realizar esos planes de mejoramiento a cada uno de los programas. Y desde esos planes de mejoramiento hemos visto la importancia de que sea cada año. O sea, de que cada año estemos mirando el plan de mejoramiento, estemos evaluando cómo se dio el proceso, pero también cómo nos vamos a proyectar. Y estos planes de mejoramiento nos van a servir, por ejemplo, cuando se realiza la visita de pares, cuando nos presentamos a esa reacreditación, por ejemplo, que tenemos varios programas pues acreditados. Nuestra universidad está acreditada de alta calidad de hace 2 años, 2, 3 años, pero entonces también hay algunos programas que así estemos acreditados, cada programa, cada año estamos haciendo la importancia de esos planes de mejoramiento.
Perfecto. También Ana María te pregunta, ¿cómo han documentado la evidencia de los aprendizajes? ¿Cómo se ha documentado? Pues uno, lo que les decía ahora, miramos textos, hay un texto de cómo realizar, bueno, inclusive por acá lo tengo. Tenemos este texto, que está por acá, que dice, ¿se alcanzas a leer? Sí, guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de los resultados de aprendizaje. Exacto. Tenemos, por ejemplo, este, que aquí lo tenía a la mano, que es uno de los que venimos trabajando. Este es un texto clave, guía de apoyo para redacción y puesta en práctica, pero no nos quedamos solamente con este texto, o sea, miramos otros autores relacionados con resultados de aprendizaje, pero también construimos un texto propio. O sea, tenemos un texto desde la Universidad del Tolima que está unido a los lineamientos. O sea, tenemos un acuerdo que es el que ya estamos terminando, porque esto ha sido un proceso, todos lo sabemos que no llevamos ya un año trabajando la reestructuración de los lineamientos de la universidad, y un documento anexo a los lineamientos es el documento de resultados de aprendizaje. Y ese documento de resultados de aprendizaje es un documento que hemos construido desde el Comité Central de Currículo en colectivo con docentes y con estudiantes. ¿Por qué? Porque es necesario es necesario mirar documentos de otros autores, pero también tener un documento propio por la universidad que dé esa luz y esa guía para que el docente pueda realizar esos resultados de aprendizaje. Obviamente, también a mí me gusta decir no solamente lo positivo, también hemos tenido errores y hemos tenido cosas negativas, ¿sí? Por ejemplo, desde lo negativo es la dificultad que se tiene con algunas áreas de esa redacción de resultados de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es más fácil para las áreas, por ejemplo, desde la educación, por ejemplo, desde la psicología, es más fácil poder mirar esa redacción, pero con otras áreas hay que capacitar nuevamente, hay que volver, porque nos interesa es que al docente le quede claro, hay que capacitar nuevamente sobre los resultados. ¿Por qué? Porque no todas las áreas manejamos los mismos conceptos. Gracias, Robinson. Y tal vez Ana María también hace referencia, además de estos documentos que tú nos planteas, que son documentos referentes para la construcción de política y también los documentos mismos de política, lineamientos y demás. Digamos que las instituciones, todos sabemos, nosotros estábamos acostumbrados a los sistemas de información académica que lo que nos arrojaban eran calificaciones, ¿no? Y las calificaciones, quién pasaba y quién no. Con todo el tema de resultados de aprendizaje, pues sabemos, y también porque el mismo nuevo sistema de calidad nos lo pide, y es que ya no es solamente la calificación nuestra evidencia, sino que necesitamos otras evidencias. Digamos que estas otras evidencias, ¿cómo se manejan? Digamos que son los docentes la recogen y luego le envían a nivel central solo la calificación, o tienen, digamos, una gestión documental ya relacionada con que los docentes, por ejemplo, envíen, o los estudiantes envíen evidencias de resultados de aprendizaje a alguna entidad central. ¿Cómo se maneja ese tema o cómo lo han pensado manejar? Sí, tenemos una rúbrica de evaluación, que esto también es clave. O sea, la rúbrica de evaluación la manejan, es una orientación que le damos al docente para tener esa rúbrica de evaluación, pero también desde la dependencia de aseguramiento de la calidad tenemos una rúbrica de evaluación para los planes de mejoramiento. ¿Por qué? Porque como les decía ahorita, o sea, la evaluación debe ser continua, formativa y secuencial. Entonces, estas rúbricas de evaluación me están identificando, el estudiante me va a decir si alcanzó o no ese resultado de aprendizaje, pero también vamos a mirar retroalimentación, que dentro de la rúbrica está contemplada la retroalimentación. ¿Y qué es la retroalimentación? Es decirle al estudiante en qué falló, pero también decirle cómo lo puede mejorar, ¿sí? Porque no podemos, y yo les soy sincero con esto, o sea, no estoy diciendo que es que todo ha sido excelente. Nos hemos encontrado en situaciones que de pronto el estudiante no ha alcanzado, entonces, hey, miremos qué pasó, hagamos la retroalimentación, miremos cómo podemos mejorar el proceso.
Si miramos, por ejemplo, en la práctica docente, si miramos que al estudiante no le fue muy bien en esa clase que estuvo orientando, entonces miremos, de pronto la metodología que utilizó no fue la adecuada, miremos cómo lo podemos acompañar en el proceso. Entonces, dentro de la rúbrica está planteada la retroalimentación, que es un elemento, yo digo siempre, clave dentro de este proceso. Ay, gracias. Y antes de pasar a la próxima pregunta, una inquietud que me queda a propósito de lo que mencionas, porque también lo hemos discutido en estos espacios, estas rúbricas, digamos, hay un sistema de información institucional, el docente sube la información en alguna plataforma que es visible para todos, o el docente maneja su rúbrica y al finalizar la asignatura la entrega a algún lugar. ¿Cómo se maneja? Es dependiendo de la metodología de la materia. Por ejemplo, hay algunas materias que tenemos con un sistema híbrido desde manejo de plataforma. Entonces, desde el manejo de plataforma, el estudiante, el docente sube la rúbrica y allí se va a ver identificado. Las que son presenciales, entonces ya el docente la maneja y la comparte con el estudiante. Entonces, es dependiendo de la metodología y de la naturaleza del curso. Ah, muy bien, muchas gracias. Continuamos con la pregunta de Gina Santana. Nos dice, ¿se han planteado desde los resultados de aprendizaje de programa alternativas de evaluación en el transcurso de los programas en términos de cohortes de evaluación o momentos de análisis? Que fue lo que dijimos ahora de la importancia de evaluar cada año. O sea, que sea cada año esa evaluación, pero también que esa evaluación que se hizo la planteemos en el plan de mejoramiento. Ok, excelente. Bueno, por ahora en el chat no tenemos más preguntas. No sé si de pronto alguna persona quiera hacer algún comentario, inquietud adicional, complemento. Si les parece, pueden alzar la mano, abrimos el micrófono. Bueno, creo que nos dejaste pensando bastante en los distintos elementos que planteaste. De nuevo, felicitaciones por ese proceso. Como pues a ti y a todas las personas que han compartido en este espacio, gracias por la generosidad. O sea, sabemos que las instituciones están viviendo estos retos de manera, digamos, individual, pero qué bueno cuando se comparten avances porque esto nos permite avanzar de manera sistémica, pues en lo que queremos todos y es mejorar pues la educación y como dices tú, para transformar lo que necesitamos transformar de nuestro país y de los retos incluso globales que se nos presentan. Creo que nos has dado tips y claves bien importantes para revisar qué tanto de esto podemos, digamos, nos puede servir para fortalecer los procesos institucionales o para contrastar si se trata de procesos distintos a los que se está viviendo desde otros contextos. Entonces, bueno, mil gracias. Lo seguimos y la seguimos esperando. Nuestra próxima inmersión realizará la primera semana de mayo, el viernes 6 de mayo. Tendremos a la Universidad Tecnológica de Pereira que nos va a presentar el proyecto educativo institucional como una propuesta dialógica y reflexiva de la comunidad universitaria. Tendremos a Marta Cecilia Gutiérrez, coordinadora del proceso de renovación curricular, Carolina Franco, que es profesional del equipo de renovación curricular, y Luz Estela Restrepo, docente de planta y acompañante de este proceso. La hora a la que iniciará esta inmersión serán las 10:30 de la mañana y tendremos pues la dinámica que hemos venido desarrollando hasta el momento. Por supuesto, Robinson, más que bienvenido para la siguiente inmersión. Interesante para que revisemos lo que ha pasado en la Universidad Tecnológica de Pereira, cómo se relaciona y cómo se diferencia con lo que ha pasado con la Universidad del Tolima y lo que sigue pasando en nuestras instituciones. Seguimos muy atentos, recordamos que este es un proceso abierto, es decir, si existe alguna otra institución que quiera presentar sus desarrollos, sus aportes, pues bienvenidos, podemos organizarla, es un espacio de conocimiento y construcción conjunta. Les deseamos entonces a todos un provechoso día, un buen fin de semana y nos encontraremos entonces el 6 de mayo. Gracias. Elizabeth, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y desde la Universidad del Tolima, cualquier inquietud, lo que se requiera, con mucho gusto. Están nuestras puertas abiertas. Mil gracias, Robinson.
Bueno, que estén muy bien. Feliz día para todos. Buen día.